verdadera obra médica misionera. Pero primero vamos a comenzar con el objetivo y después vamos a ver la verdadera obra médica misionera. Es interesante, hermanos, que si queremos trabajar en esta labor, en esta misión que el Señor nos ha dado, debemos de tener claro a dónde nos estamos dirigiendo. Y así como en esta obra, como en todas, es necesario conocer a qué le estamos apuntando. Cuando Dios nos llama a trabajar en la obra médica misionera, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros o hacia dónde necesitamos dirigirnos? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde estamos apuntando? Hermanos, esto es básico y fundamental el tener que conocerlo o el saber conocerlo, porque si no sabemos, hermanos, a dónde nos estamos dirigiendo con esta obra, pues estamos haciendo, como dice el apóstol San Pablo, estamos tirando puños, estamos trabajando, pero no tenemos un rumbo específico. Por eso es necesario y vital conocer el objetivo de esta obra. Fíjense que a los años 1800, 1900, al hablar de la obra médica misionera, tenemos el registro en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, en la página 180, que en aquellos años, hermanos, en aquella época, dice el Espíritu de Profecía, no todo dentro de la obra médica misionera ha marchado perfectamente. ¿Qué le parece? Estaba hablando de los inicios de la obra médica misionera y sin embargo, en esa época, la obra médica misionera no estaba marchando perfectamente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Se han inmiscuido con ella muchos asuntos que han afectado adversamente su carácter sagrado. No era una cosa, por si acaso, hermanos, porque tenemos, y la gran mayoría de nosotros conocemos la época del Dr. Kellogg con el panteísmo que estaba en esa época, pero no solamente se está refiriendo a un asunto, dice, se han inmiscuido con esta obra muchos asuntos que han afectado adversamente el carácter sagrado de esta obra. Pero dice Testimonio para la Iglesia, pero el Señor va a tomar cargo de su causa y se va a asegurar de que este ramo no se desarrolle desproporcionadamente. La obra no se echará a perder si la Iglesia se levanta y resplandece. Ya, hermanos, desde esa época entonces habían algunas cosas que no estaban funcionando muy bien dentro de la obra médica misionera. He ahí la importancia, hermanos, de conocer el objetivo y conocer muy bien esta obra. Seguimos allí en esa misma página y ahora fíjese la importancia que le da a Dios de conocer bien el objetivo o de conocer bien cuál es la razón de este trabajo. Los que no entienden la responsabilidad de realizar esta obra, se está refiriendo a la obra médica misionera, no debieran sentirse autorizados para manejar ninguno de sus aspectos hasta saber la razón por la cual se lleva a cabo. Hermanos, para mí, de manera personal, este pensamiento es bastante fuerte. Quiere decir, hermanos, que si no conocemos nada de esta obra, pero tenemos mucho interés y mucho deseo de trabajar, hermanos, vamos a leer a continuación un pensamiento que dice que no debemos de meter mano si todavía nosotros no conocemos cuál es la razón o cuál es el objetivo de ese trabajo. No nos sintamos, dice el Espíritu de Profecía, con autorización para manejar ninguno. Escuche bien, ninguno, es cero, es nada. Mantengámonos entonces a la expectativa hasta conocer realmente en qué consiste esta obra y cuál es su objetivo. No metamos manos y no manejemos ninguno de sus aspectos hasta saber la razón por la cual se está llevando a cabo esta obra. Y ahora, hermanos, este pensamiento que yo les acaba de mencionar, textualmente dice así, estamos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 181, párrafo 2. La razón por la cual los miembros de iglesia no entienden este ramo de la obra, ¿a qué ramo se está refiriendo? A la obra médica misionera. Mire, hermanos, es tan importante y el llamado, como lo vimos ya en temáticas pasadas, no solamente es al área profesional de salud, sino el llamado es para cada miembro de iglesia. Todos aquellos que hemos sido partícipes de la gracia de Cristo deberíamos estar trabajando en esta obra. Sin embargo, dice el Espíritu de Profecía,
que la iglesia no entiende ese ramo de la obra, y la razón por la cual no la entendemos es porque no están siguiendo la luz ni andando paso a paso tras su gran jefe. Recuerde que en la primera temática hablábamos del ejemplo y hablábamos de que en esta obra nosotros tenemos un jefe, y no es precisamente un médico titulado, sino es el gran médico misionero, es el jefe, es el modelo, es el ejemplo. ¿Por qué no entendemos esta obra? Dice, porque no estamos siguiendo la luz ni andando paso a paso tras el gran jefe. La obra médica misionera proviene de Dios y lleva su estampa. Esto es hermoso. Hermanos, a esta obra el Señor ha colocado un sello especial. Y esto es un detalle bastante interesante de esta obra. Que Dios coloca un sello, que Dios coloca una estampa a esta obra. Por lo tanto, dice el Espíritu de Profecía, quítele el hombre las manos de encima y deje de pretender manejarla conforme a sus propias ideas. Así que lo que estamos viendo, hermanos, aquí, aún no hemos tocado ni siquiera el objetivo de la obra médica misionera, pero estamos recalcando a través de estos pensamientos inspirados por Dios la importancia que tiene que nosotros conozcamos a dónde apuntamos, a qué se dedica esta obra en realidad, cuánto abarca esta obra en realidad, tener un conocimiento de la obra médica misionera antes de poder trabajar en esta obra y no conocer, hermanos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, dice aquí, quítele el hombre las manos y no pretenda manejarla conforme a sus propias ideas. Así es de que, hermanos, hacia dónde vamos a apuntar, tenemos que buscar e indagar en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque esta no es una suposición humana. Vamos a ver cuál es el objetivo, de acuerdo a la palabra inspirada por Dios, cuál es el objetivo principal o el objetivo central de la obra médica misionera. Bastante interesante el pensamiento, hermanos, bastante interesante. En el libro Ministerio de Curación, página 102, y en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 791, usted va a encontrar allí cuál es el objetivo de la obra médica misionera. Pero las palabras con las cuales comienza este texto, comienza diciendo así: hemos de recordar siempre. Fíjese bien, hermanos, yo les digo, esto es interesante porque cuando estudiamos la temática de la reforma pro salud, y si nosotros queremos saber cuál es el objetivo de esta reforma en pro de la salud, el pensamiento del Espíritu de Profecía comienza diciendo: nunca se olvide. Esto es muy importante, hermanos, porque en ambas obras, tanto en la reforma pro salud como en la obra médica misionera, hace mención de que el hombre ha olvidado, de que el hombre se olvida de cuál es el objetivo. Hermanos, si trabajamos la reforma pro salud y trabajamos la obra médica misionera, pero nos hemos olvidado del objetivo, entonces, ¿de qué manera estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando entonces? Nunca olvide que el objeto de la reforma pro salud es, y entonces está escrito detalladamente, cuál es el objetivo cada vez que nosotros presentamos un mensaje de reforma pro salud. Esto es tanto para los consejeros de salud como para aquellos que están escuchando, de saber, hermanos, a dónde me están llevando, a dónde Dios me quiere llevar con un mensaje de salud, o a dónde debemos, aquellos que tenemos la responsabilidad de hablar este tipo de mensajes, a dónde estamos llevando a los oyentes. Si no conozco el objetivo, hermanos, imagínense a dónde vamos. Ahora, hablando de la obra médica misionera, dice, hemos de recordar siempre, no lo olvide, que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario que quita el pecado del mundo. Hermanos, el pensamiento continúa, pero siempre hacemos un paréntesis aquí. Muy interesante el pensamiento, porque si yo fuese la que pusiese el objetivo de la obra médica misionera, yo lo pondría más o menos así:
El objetivo de la obra médica misionera consiste en llevar al enfermo físico, llevarlo a Jesús, al que puede sanarle físicamente. Sin embargo, el objetivo de la obra médica misionera, hermanos, no es como yo lo planteo. Y pareciera ser de que está tocando una base espiritual en lugar de un asunto físico. ¿Por qué dice el Espíritu de Profecía dirigir al enfermo de pecado? ¿Por qué no dice al enfermo físico, hermanos? ¿Por qué no dice al enfermo físico? ¿Por qué dice enfermo del pecado a que mire al mártir del Calvario que quita el pecado del mundo? ¿Por qué no dice mirar a Cristo que puede quitar su enfermedad física? Mire qué interesante, hermanos, cuando vamos a la pluma inspirada, a la palabra de Dios, y podemos entender y comprender cuál es el objetivo principal que Dios desea que nosotros alcancemos con la obra médica misionera. Nos habla de un enfermo, pero ese enfermo es de pecado. Por lo tanto, el único que puede sanarle de ese pecado es mirando al mártir del Calvario, que él sí puede quitar el pecado de todo el mundo. Ahora, continúa el pensamiento, no se olvide, porque este es el objetivo de la obra médica misionera. Debemos animar al enfermo y al doliente a que miren a Jesús y vivan. Pongan los obreros cristianos a Cristo, el divino médico, en la continua presencia de aquellos a quienes desalentó la enfermedad. Ahora sí habla del cuerpo, pero también del alma. Y usted a menudo, hermanos, mientras estemos estudiando la obra médica misionera, usted va a mirar a menudo el enfermo físico y enfermo del alma, o enfermo de todo el ser. Esos somos nosotros. A tanta degradación hemos llegado, no solamente físicamente, sino mental y espiritualmente. Pero hay un énfasis en este texto, hermanos, a que el punto principal y el punto central de la obra médica misionera es cristocéntrica. Es cristocéntrica. Ahora, dirijan sus miradas hacia aquel que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Háblenles de su amor, háblenles del poder que tiene para salvar. Hermanos, el punto central hacia donde tenemos que dirigir a la persona, y no solamente físicamente, sino estaba hablando al enfermo de pecado. Esto incluye, hermanos, las facultades del ser humano, físico, mental y espiritual, porque a veces no tenemos un diagnóstico médico, pero sí estamos enfermos mentalmente y espiritualmente. Por eso, de manera personal, siempre digo, hermanos, todos estamos enfermos. Por eso, todos necesitamos mirar al mártir del Calvario que quita el pecado del mundo. El punto central de la obra médica misionera es Cristo. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles, es decir, convénzalo o indúzcalo o muévalo o impresiónelo para que se entregue al cuidado de aquel que dio su vida. Hábleles del amor de Cristo. Hermanos, 100% cristocéntrico, la obra médica misionera, atendiendo a un paciente no solamente físico, sino también mental y espiritual. Ahora, el libro, hermanos, Consejos sobre la Salud, en la página 382, dice así, que la obra evangélica médica misionera ha de ser conducido no con la precisión de los lineamientos de un solo hombre. Por eso, hermanos, cuando planteábamos aquí cuál es el objetivo de la obra médica misionera, bueno, si es lo que yo creo, lo que yo opino, yo pienso que así es, hermanos, estaría totalmente equivocado. Porque esta obra es tan sagrada, es tan divina, que no puede ser conducida ni puede ser dirigida bajo los lineamientos de un solo hombre. Esta obra tiene que ser bajo los lineamientos de Cristo. Ahora, el pensamiento sigue diciendo, todo lo que se hace ha de llevar la impresión del Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que se llega a realizar dentro de la obra médica misionera tiene que llevar un sello de aceptación o un sello de aprobación de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, también tiene que llevar la impresión del Espíritu Santo. Todo lo que se llegue a realizar dentro de la obra médica misionera debe de llevar
la impresión del Espíritu Santo. Hemos de obrar como Dios obró en los mismos ramos prácticos. Y entonces, termina diciendo consejos sobre la salud, entonces estaremos seguros. ¿Por qué termina aquí el pensamiento así? Recuerde que venía hablando los textos que acabamos de mencionar anteriormente en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, que en sus inicios la obra médica misionera, hermanos, no había marchado perfectamente. Ahora, de esos años para acá, hay una advertencia para nosotros. Se inmiscuyen muchos asuntos que pueden venir a afectar adversamente el carácter sagrado de esta obra. Pero, ¿cómo no temer? Bueno, no vamos a temer si toda la obra que estamos realizando dentro de este ministerio lleva la impresión del Espíritu Santo, y es la única manera, hermanos, decía el pensamiento que leímos anteriormente, que la razón por la cual no entendemos es porque no estamos siguiendo la luz, ni estamos andando paso a paso tras la obra de nuestro gran jefe. Pero si nosotros seguimos al jefe paso a paso en este ministerio, entonces, dice Consejo sobre la Salud, vamos a estar seguros en lo que estamos obrando. Bueno, nunca olvide, hermanos, nunca olvide o recuerde siempre que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir al enfermo del pecado hacia el mártir del Calvario que quita el pecado del mundo. Nunca lo olvide, porque más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a hacer mención de por qué el objetivo es ese y no es tanto físicamente, enfermo de pecado. Vamos a hablar en el resto del tiempo que tenemos sobre la verdadera obra médica misionera. A mí me llama la atención, hermanos, cuando el Espíritu de Profecía hace una distinción con palabras. Por ejemplo, habla sobre la santificación, pero también habla sobre la verdadera santificación. Habla de la religión, pero habla de la verdadera religión. Habla de la reforma pro salud, pero habla también de la verdadera reforma. Bastante interesante. Habla de la obra médica misionera, pero también habla de la verdadera obra médica misionera, de una genuina. Así explica en otros textos del Espíritu de Profecía. Bueno, vamos al libro del Ministerio Médico, en la página 30. Vamos a corroborar una vez más con el Espíritu de Profecía que esta obra, hermanos, es 100% divina. Comienza diciendo este pensamiento: ni la mente ni el juicio de un hombre, escucha aquí, deben ser nuestro criterio en cuanto a qué constituye la verdadera obra médica misionera. Por lo tanto, así como hablamos del objetivo hace unos momentos y decíamos, bueno, no es como yo pienso que es el objetivo, sino qué dice el Espíritu de Profecía sobre el objetivo de esta obra. Y ahora que vamos a hablar sobre la verdadera obra médica misionera, tampoco no es lo que yo pienso que es la verdadera, sino qué dice la pluma inspirada en relación a la verdadera obra médica misionera. Porque aquí, de acuerdo al Ministerio Médico, dice que no es ni el juicio de un hombre, ni el criterio de un hombre, lo que vamos a seguir en cuanto a qué constituye la verdadera obra médica misionera. Porque la verdadera, dice el Ministerio Médico, página 30, es de origen celestial y no se originó en ningún ser humano. Por lo tanto, ningún hombre, por más profesional que sea en el aspecto de salud o en el área de salud, está calificado para decir esta es la verdadera. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Sigue diciendo este párrafo: pero en conexión con ella, es decir, con la verdadera, con la genuina, vemos tanto, dice, que deshonra a Dios, que se me ha instruido a decir. Escucha, hermanos, seguimos en la misma problemática que existió en los años 1800, 1900, cuando se había inmiscuido muchas cosas que no pertenecían a la verdadera obra médica misionera. Junto con esa verdadera, dice la pluma inspirada, se había inmiscuido, es decir, venía en conexión, estaba mezclada, pero con tanto que estaba deshonrando a Dios. Hermano, esto es importante para aquellos que
que estamos trabajando en esta obra o aquellos que estamos interesados en trabajar en este ministerio, porque el llamado es para todos. Sin embargo, ahora que quiero trabajar en esta obra, ¿cómo hacer, hermanos, para poder tener siempre la aprobación de Dios en todo lo que estamos haciendo? Porque hay mucho que deshonra a Dios, que se ha conectado o que se ha inmiscuido con la verdadera obra médica misionera, que a la mensajera del Señor se le instruyó a decir lo siguiente: la obra médica misionera es de origen divino y tiene una gloriosa misión que cumplir. Mira aquí, por eso es importante conocer a qué estamos apuntando con esta obra, cuál es el objetivo de esta obra, porque aquí, número 1, es de origen divino, y número 2, hay una gloriosa misión que tenemos que cumplir. Debe de estar en conformidad con la obra de Cristo en todo su alcance. Los que obran en unanimidad con Dios representarán el carácter de Cristo en forma tan segura como Cristo representó el carácter de su Padre mientras estuvo en este mundo. Pero vamos a ver un aspecto más, y esto lo vamos a encontrar en el libro Ministerio Médico, página 29 o página 68, dependiendo qué material tenga. Y este pensamiento dice así: en este tiempo de nuestra historia, los hombres que están a la cabeza de la obra no deben permitir que prevalezca una confusión sentimental con relación a lo que en realidad se debe esperar de los misioneros médicos que son enviados por Dios. Aquellos que están dirigiendo la obra, dice, por favor, que no haya una confusión sentimental aquí. Aquí en esta obra necesitamos estar claros. Debe haber una comprensión más definida, escucha aquí, más definida y más clara de lo que abarca la obra médica misionera. Texto anterior decía: la razón por la cual como iglesia no entendemos la misión o lo que abarca esta obra. Y aquí, hermanos, en este pensamiento dice, otra vez nos está instando a que comprendamos y entendamos perfectamente esta obra, que haya una comprensión que sea más definida, que esté clara de lo que abarca la obra médica misionera. ¿Cuántas cosas abarcan? Pero escucha aquí cómo termina el pensamiento. Se la debe definir como situada en un plano sumamente más elevado y como fuente de resultados de un orden mucho más santificado antes que Dios pueda aceptarla como genuina. Hermanos, no sé en qué nivel o cómo tengamos o en qué concepto tengamos la obra médica misionera, pero antes de que el Señor acepte la obra médica misionera como una obra genuina, como una obra verdadera, debemos entenderla y ponerla, dice aquí, en un plano que sea más elevado, de un orden mucho más santificado. ¿Qué le parece? Es sumamente espiritual esta obra. Pareciera que tendría lo físico, pero sin embargo tiene su base y su fundamento en la parte espiritual. Nuestra obra, termina diciendo Ministerio Médico, está definida con claridad. Ese pensamiento o esa frase de manera personal me agrada. Hermanos, si la obra ya está definida con claridad, entonces no podemos andar a la deriva, ¿verdad? Buscando e indagando cómo se hace esta obra o copiando, hermanos, porque la obra ya la ha definido Dios y lo ha hecho con claridad de manera que podamos entenderla perfectamente. Recuerden, antes que el Señor acepte esta obra como genuina, como verdadera, debemos mejorar nuestro concepto, situarla en una parte más elevada y darle una base más santificada. Bueno, esta es una parte. Vamos a ver otra parte aquí y la encontramos en el libro Evangelismo, página 378. Este pensamiento me gusta porque la misma pluma inspirada por Dios hace la pregunta. El subtítulo de este pensamiento dice: la verdadera obra misionera médica. La verdadera. La lección que necesitamos aprender es, surge la pregunta aquí,
¿Cuál es la verdadera obra misionera médica desde el punto de vista del Evangelio? ¿Cuál es la verdadera, hermanos? Pero fíjese aquí la palabra que está utilizando, la obra médica misionera, pero de carácter evangélico. La verdadera obra médica misionera, pero desde el punto de vista del Evangelio. Y pregunta, necesitamos comprender eso. ¿Cuál es esa verdadera, hermanos? Dice el Espíritu de Profecía, presentemos ante la gente en todas partes las condiciones de la vida eterna, tal como se dan en la palabra de Dios. Los que obedecen su palabra, tributando a Dios con toda reverencia el honor que a Él le corresponde, mostrarán en su práctica que poseen un conocimiento de lo que constituye la verdadera obra misionera médica. Es un asunto, hermanos, de conocer la palabra de Dios, conocerla, obedecerla, y entonces en la práctica, dice el Espíritu de Profecía, es en la práctica, no tanto con el asentimiento de cabeza, es decir, ahora ya entiendo cuál es la verdadera obra médica misionera, sino es entendimiento, pero también es práctico. Cuando se comience a vivir de manera diferente, ahora dice Evangelismo 3:78, se va a mostrar en su práctica que poseen un conocimiento de lo que constituye la verdadera obra misionera médica. Hasta aquí, hermanos, no hemos mencionado todavía en qué consiste la verdadera. Simplemente hemos tocado algunos puntos o algunos textos del Espíritu de Profecía que recalcan la importancia de conocer cuál es la verdadera obra médica misionera. Pero ahora sí, hay algunas características, hermanos, para poder identificar cuál es la verdadera, probablemente de una falsa. Solamente hay dos, hermanos, no hay 3 ni 4, solamente hay 2. Una es verdadera y la otra no es verdadera. ¿Cuáles son esas características de la obra que Dios aprueba? Bueno, la primera característica que hemos encontrado en el Espíritu de Profecía, y puede ser que haya mucho más de 3, yo solamente voy a mencionar 3. Si el día de mañana, investigando y estudiando, encontramos otra característica, hay que añadirla a la verdadera obra médica misionera. Por lo pronto hemos encontrado 3 y son las que vamos a presentar en este momento. Características entonces. En el libro Evangelismo 3:97 se habla de una característica de no tanto de la obra, sino de los que realizan la obra, la verdadera obra. Escucha lo que dice el pensamiento. La obra del verdadero médico misionero es mayormente una obra de carácter espiritual. Hermanos, aquí hacemos un alto una vez más y hacemos un paréntesis. Porque generalmente el concepto que yo tengo de la obra médica misionera es atención a un enfermo. Aplicaciones, técnicas que ocupamos con ciertos pacientes, ese es el concepto que yo tengo de la obra médica misionera. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice que la obra del verdadero médico misionero es mayormente, escucha aquí, quiere decir lo que más sobresale, es lo que más debería recalcarse dentro de la obra médica, es de carácter espiritual. ¿Qué le parece? Así de que tendríamos que acomodar un poquito nuestros pensamientos o nuestro entendimiento respecto a esta obra, que en vez de que sea mayormente físico, es mayormente de carácter espiritual. Esa es una de las características. ¿Qué incluye todo esto? Evangelismo 3:97 dice, incluye la oración, incluye la imposición de manos. Por lo tanto, debiera separárselo para esta obra con la misma piedad con que se separa al ministro del Evangelio. Esto es interesante, hermanos. Lo mismo que se hace con un pastor o con un ministro que se dedica a la parte evangélica, salvación de las almas, y cuando ese ministro, hermanos, se dedica a realizar esa obra, tiene que haber oración y tiene que haber imposición de manos. Ahora vamos con la obra médica misionera. De acuerdo al libro Evangelismo, página 397, el verdadero médico misionero, hermanos, que va a trabajar también
con una persona y que no solamente va a atender la parte física, sino mayormente, recuerde que decía el Espíritu de Profecía, su obra es mayormente de carácter espiritual. Así que un verdadero médico misionero va a atender la parte espiritual, pero también va a atender la parte física. Por lo tanto, dice evangelismo, lo mismo que se hizo con un ministro y con un pastor, lo mismo se debería hacer con el verdadero médico misionero. Debería de haber oración y también debería haber imposición de manos. Y aquí, como siempre, cada vez que exponemos esta parte, hermanos, hacemos una aclaración, porque dentro de la obra médica misionera hay hombres, pero también hay mujeres. Pero con esto no queremos decir, porque no es lo que quiere decir Evangelismo 3:97, que las mujeres también están cumpliendo la misma función del pastorado o ponerlas en el mismo nivel. No se está refiriendo a ese Evangelismo 3:97, pero dentro de la obra médica misionera también el llamado es para cada miembro de iglesia, es para hombres y es también para mujeres. Lo que está haciendo el libro Evangelismo 3:97 es poner en la balanza, hermanos, que tanto la obra del ministerio, el pastorado, al tratar con personas es sumamente importante y sagrada, es lo mismo trabajar con la obra médica misionera, porque estamos trabajando con las almas en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto físico. Por eso requiere oración y requiere también imposición de manos, cuando estamos hablando de la verdadera obra médica misionera. Segunda característica que hemos encontrado, hermanos, esto se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 180. Una labor médica misionera genuina, verdadera, es el evangelio puesto en práctica. Esta parte o este pensamiento, hermanos, lo vamos a profundizar un poquito más en temáticas posteriores. Solamente quiero que recuerde que la obra que es verdadera dentro de este ministerio está acompañado siempre de la parte evangélica. Nunca trabaja solamente la parte médica, sino también está acompañada siempre de la parte evangélica. Y cuando estamos hablando del evangelio, hermanos, vamos a ver más adelante qué es lo que hace el evangelio o cuál es la parte que corresponde al evangelio y cuál es la parte que le corresponde al brazo como obra médica misionera. Pero estas dos cosas siempre van de la mano, siempre van juntas. Si estamos trabajando una obra médica misionera, hermanos, que está separada de Cristo, que está separada del evangelio, entonces no es considerada verdadera obra médica misionera. La verdadera siempre está trabajando a la par del evangelio. Esa sería la segunda característica. Y la tercera característica, que es sumamente importante, no quitando las otras dos, y con esto vamos a ir terminando. Joya de los Testimonios, tomo 2, hermanos, en la página 503 y 504, y este mismo texto usted lo va a encontrar también en el libro Ministerio Médico, página 378, porque la característica aquí de la verdadera obra médica misionera es tan puntual y tan detallada y tan entendible. Escucha aquí lo que dice: la verdadera obra misionera médica, la verdadera, escucha aquí, está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios. Está inseparable, hermanos. Quien quiera laborar con la verdadera obra médica misionera va a ver de que no podemos hacer una separación, porque esto es inseparable, no la podemos desligar una de la otra. Y su vínculo tan cercano, hermanos, y tan próximo, tan conectado, está precisamente con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el día sábado. Estamos hablando mandamientos de Dios, pero el que se destaca ahí dentro de los mandamientos de Dios, con la que hace un énfasis, una conexión muy grande, es específicamente con el cuarto mandamiento. Pero escucha lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 267.
porque queremos saber de qué manera está vinculado los mandamientos de Dios el día sábado con la verdadera obra médica misionera. Y escucha aquí este pensamiento. El monumento recordativo de Dios, el sábado o séptimo día, recordativo de la obra que hizo al crear al mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. ¿Sí? Invalidó, quitó o quitará. Y hermanos, esto es algo profético. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley, y cuanto más nos acercamos al fin, tanto más urgente se vuelve esta obra. Hermanos, nosotros somos lo que hemos sido llamados a ser reparadores de portillos, ¿verdad? A reparar y a levantar esa ley que el hombre de pecado ha desplazado. Esa es la comisión para ahora. Así que todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello observando sus mandamientos. Característica aquí, ¿verdad? Todos los que aman a Dios van a demostrar que llevan su sello cuando ellos mismos, usted y yo, observemos esos mandamientos que estamos defendiendo o que estamos reparando. Son los restauradores de la senda en que se ha de andar. El Señor dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de los cielos. Ahora está citando el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Después de que da esta explicación, sigue diciendo Testimonios para la Iglesia, tomo 6. De este modo, ¿de qué modo, hermanos? Nosotros somos reparadores de los mandamientos de Dios, específicamente del cuarto mandamiento, ¿verdad? Estamos levantando ese monumento recordativo de la obra que Dios hizo cuando creó al mundo, pero no se olvide que también el hombre fue creado, ¿verdad? Es la corona máxima de la creación. Cuando hablamos del Dios creador, hablamos de un Dios que creó el mundo, pero también estamos recordando que Dios es mi creador. De este modo, dice el Espíritu de Profecía, la verdadera obra médica misionera está inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Su observancia, y escucha aquí, porque venimos profundizando un poquito más, ¿por qué es que la obra médica misionera tiene una conexión tan grande con los mandamientos de Dios, específicamente con el cuarto mandamiento? Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar. Es algo que debidamente cumplido impartirá abundantes bendiciones a la iglesia. Hermanos, cuando se combinan estas dos cosas, la obra médica misionera, y estamos levantando los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento está vinculado con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Hermanos, no se puede restaurar la imagen moral de Dios en el hombre si físicamente, mentalmente o espiritualmente no alcanzamos la estatura que Dios ha declarado. No se puede restaurar esa imagen en el hombre si cualquiera de las facultades que Dios nos ha dado, física, mental o espiritual, no está a la estatura de lo que Dios desea. Hermanos, tanto el objetivo de la Reforma Pro Salud como parte de lo que trabaja la obra médica misionera es precisamente con la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre. Ahora, hermanos, escucha aquí, porque ya estamos terminando, consejos sobre el régimen alimenticio en el párrafo 3. Este es un texto que estoy segura que usted ya lo ha escuchado o lo ha leído, pero escucha aquí en conexión con lo que acabamos de mencionar. El organismo vivo, dice Consejo sobre el régimen, es propiedad de Dios. Le pertenece por el derecho que le confieren la creación y la redención. Son dos cosas. Esto usted lo conoce muy bien. Le pertenecemos a Dios porque es mi creador, pero también porque es mi redentor. Por lo tanto,
por el empleo equivocado de cualquiera de nuestras facultades, ¿cuáles facultades? Ya sea la física, ya sea la mental o la espiritual, cualquiera de estas facultades que yo las dañe, estoy despojando a Dios del honor que yo le debo. Ahora el párrafo 1 del mismo libro dice, nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el desarrollo individual. Todas las facultades con que el Creador nos ha dotado han de ser cultivadas a fin de que podamos realizar todo el bien que podamos. Hermanos, para yo poder rendirle a Dios, mi primer deber, dice, es para con Dios y después es para con el prójimo, pero para yo rendirle a Dios ese deber que le debo como creador y como redentor, mis facultades tienen que ser cultivadas, física, mental y espiritual. Lo primero que tengo que hacer para poder rendirle mi adoración a Dios como creador y redentor es mi desarrollo individual. Por eso el párrafo 5 dice, el dejar de cultivar la maquinaria viviente, escucha aquí, el dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué le parece? Si yo descuido mi cuerpo, si yo descuido la maquinaria viviente, estoy insultando directamente al Dios creador, que yo digo que estamos reparando esa brecha del día sábado, de los mandamientos de Dios, específicamente el cuarto mandamiento. Entonces no habría armonía, no hay armonía. Por eso la Reforma Pro Salud y la obra médica misionera trabajan esta parte y es el complemento. Por eso cuando se unen las dos, constituyen la verdadera obra médica misionera. Terminamos con este pensamiento, hermanos, a manera de reflexión. Vamos a leerlo y quédese en su mente con este pensamiento porque es sumamente importante y es un pensamiento o un texto que proféticamente va a tener su cumplimiento. ¿Dónde encuentra este pensamiento? El libro se llama Loma Linda Messages o Mensajes a la Iglesia de Loma Linda, en la página 336, en el párrafo 4. Esto fue escrito en el año de 1900. Y escuche lo que dice este pensamiento, hermanos, y con esto estamos cerrando la participación. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, será proclamado con un fuerte clamor mientras nos acercamos a la prueba final. Yo creo que a estas alturas, hermanos, nosotros conocemos cuál es la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel está recalcando aquí, mensajes a Loma Linda, mensaje del tercer ángel que tiene que ser proclamado con un fuerte clamor mientras nosotros nos estamos acercando a la prueba final. Y pienso que a estas alturas también ya tenemos claro cuál es la última prueba a la cual nos vamos a enfrentar. Y por si acaso es al día sábado. Nuestra lealtad a Dios manifestada a través de la obediencia al día sábado. Termina el pensamiento diciendo, esta prueba, hermanos, la del día sábado, la prueba final, dice, esta prueba tiene que venir a la iglesia en conexión con la verdadera obra misionera médica. Así que, hermanos, si estábamos esperando una prueba final nada más, recuerde esto y manténgalo a manera de reflexión, que la última prueba final viene en el paquete incluido, viene una conexión, dice aquí, con la verdadera obra misionera médica. No viene sola la del día sábado, está conectada con la verdadera obra misionera médica. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos pasar el examen y podamos prepararnos dentro de la obra, de la verdadera obra médica misionera para poder pasar la última prueba final. Vamos a orar y de esa manera vamos a concluir en esta tarde. Querido Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, Señor, cuánto te agradecemos porque dice tu palabra que el plan que tú nos has dejado en cuanto a la obra médica misionera está bien definida. Agradecemos por ello. Ahora suplicamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender ese detallado que tú has dejado en este ministerio, para poder hacer tu voluntad
y para que podamos sentirnos con esa paz y tranquilidad mental de que estamos teniendo la aprobación y el sello que tú das a esta obra tan sagrada. Quédate con nosotros, Señor, porque aún hay una participación especial y que tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes y pueda mover nuestros corazones para que podamos realizar este trabajo que ha sido la última comisión para tu pueblo. Gracias te damos por todas tus bendiciones. Lo pedimos y lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.